Hola mi gente, lo prometido es deuda. La semana pasada empezamos a hablar del duelo y de la muerte con Vali y le prometimos una segunda parte porque nosotros hablamos demasiado y porque este tema es muy interesante. Y yo dije que hoy veníamos a hablar del duelo y la muerte, pero desde su vivencia, porque ella incluso se preparó para la muerte de quien fue hasta un tiempo atrás el amor de su vida, porque ella es viuda. Entonces tuvo una pérdida muy dolorosa. Vale, cuando tú me dices que tú te preparaste para la muerte, eso yo siento que es imposible, porque uno nunca sabe cuándo ese momento va a llegar. En tu caso, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Bueno, primero que todo fue totalmente inesperada. O sea, obviamente nadie camina hacia esa experiencia de muerte, en el sentido de que mi compañero y padre de mis hijos fue muerte por asesinato. Es un tema de seguridad. O sea, en el clima de inseguridad, él fue sujeto de un atraco y la cosa se complicó y bueno. ¿Lo mataron? Sí, lo asesinaron y fue todo muy dramático. Yo duré 3 días buscándolo, finalmente tuve que identificar la patología forense. Fue un proceso muy complejo. Pero tú en algún momento me dijiste que tú sentías que tú te habías preparado para eso. Lo que yo recibí fue la intuición. O sea, 2 años, 1 año y medio, 2 años antes, yo empecé a tener sueños donde se entendía que algo muy dramático había sucedido en esta casa. Yo no vivía en esa casa en ese momento, pero yo la soñé. Tal cual la casa que terminé comprando. Cuando la compramos yo no la reconocí. Pero un día bajando la escalera y dando la vuelta dije, wow, esta es la casa de mis sueños. Del sueño, exacto, del sueño que literalmente yo había tenido 1 año y medio, 2 años antes, donde se me anticipaba. Y tengo para decirte que se me anticipó para tratar de evitarlo para todos. Pero de alguna manera él no fue receptivo a mi cuidado, no fue receptivo a mi advertencia. ¿Cuál era la intuición? ¿Qué era lo que tú sentías que te hacía preocuparte y ocuparte de proteger a tu familia? Que nos vulneraban, porque resultó ser el chofer recién contratado que armó todo el lío que terminó con la muerte de él. Entonces yo sentía que toda la familia estaba expuesta, que mis hijos estaban expuestos. En el sueño moríamos los dos, moríamos él y yo, los dos. Y yo trataba de llegar a mis hijos y no podía. En el entorno de esta casa donde nosotros vivíamos en ese momento, que era nuestra casa de matrimonio, donde ya nosotros decidimos comprar y quedarnos a educar a nuestros hijos. Entonces imagínate por donde andaban los planes nuestros, a lo que trajo la realidad. ¿Entiendes? Entonces, bueno, obviamente una variable que uno no puede anticipar. Vamos a ser sinceras, o sea, tú no te quedas con la idea de que tu vida se va a definir por un sueño o por una intuición, sobre todo cuando es de tan mal agüero. Pero bueno, lo viví así, me pasó así y a partir de ahí entonces vino la gran transformación de mi vida y la comprensión del propio, o sea, fue como, espérate, ¿qué está pasando aquí? O sea, de todo lo que yo pudiera anticipar, de todo para lo que yo pudiera trabajar, todo por lo que yo apostaba, de todas las variables que yo podía tener de frente. La única para la que yo no estaba considerando era esta. Sin embargo, llegué aquí. Entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo tú, primero fue una muerte trágica, segundo, trágica y dramática por el tema de cómo pasó y que tuviste que buscarlo? O sea, fue como un proceso delicado, como que parece una pesadilla. Me acuerdo un poco lo mío con Edwin, como surreal, como tú dices, wow, ¿y cómo pasó esto así? Para ti, cuando tú te das cuenta de la realidad, tu proceso de duelo personal y de aceptación, ¿cómo fue? Bueno, me tomó años, porque en ese momento yo decidí ni pastilla para dormir, ni pastilla para la depresión, ni psicólogo, ni psiquiatra, esto era el pelo. Y lo decidí hacer, recorrer con la meditación. Y la meditación fue mi única compañera y mi única guía. Obviamente ya yo tenía
10 años de trabajo interno. No es una decisión que tú la tomas de que voy a aprender a meditar para superar eso, no. Ya tú estabas en Yo tenía un crecimiento. recorrido de 10 años y ya yo tenía una relación hacia adentro conmigo misma y con lo divino que me permitía hacer esa decisión con certeza. Me entregué totalmente a la meditación y lo más, nueva vez, lejos que yo tenía, era que esa decisión y ese recorrido me iba a llevar a la posición de hoy como mentora existencial. Entonces, en el proceso del dolor, pues obviamente que el comprender primero cuáles son las decisiones que te van llevando a terminar en ese lugar, por más fortuito que parezca. Pero es que fue algo completamente fortuito. Ahí es que entra la pregunta mía de nuevo. ¿Tú piensas que la manera en que cada uno se va de este plano Es la manera en la que vive? Si vives peleando, mueres peleando. Si vives en aceptación, en comprensión, en comunión interna, mueres en aceptación, en comprensión y en comunión interna. tú entiendes que somos, como yo, seres espirituales, Claro, que habitamos un cuerpo humano? claro. Si eso es así, mi pregunta para ti es, yo desde mi religión católica, no tan practicante, cada día más espiritual que religiosa, desde esa formación yo diría, y tú desde una filosofía, ¿cómo tú describirías tu filosofía de vida en términos de fe? El amor, una eterna buscadora de la comprensión de lo que es el amor. Entonces, desde tu mirada, ¿qué pasa con los seres que amamos cuando parten? Ya sea que partan de manera trágica por una enfermedad. Hay dos posibilidades. Cuando nosotros entendemos que es a destiempo, que no es la misma muerte del abuelito. No, porque es que eso no tiene que ver con el que se fue, eso tiene que ver contigo. Ah, Tú eres que has decidido que es a destiempo, tú eres que lo ves a destiempo. pero tú piensas que no es a destiempo, que todo es un plan, El que se parte fue, de un plan. el que se fue es que sabe si fue a destiempo o no, si estaba listo o no. ¿Y qué define estar listo Ajá. o no? Cuando partimos se abren dos puertas. La de la eternidad, que viene con la conciencia y que se conoce como iluminación, Yo le digo el cielo. o la del apego, el sentir que no fue suficiente, el dolor por lo experimentado y la necesidad de regresar. Wow. Y esa es la de la inconsciencia. O sea, dependiendo de cómo hayas vivido tu vida. Entonces, cuando el que muere es el que sabe si estaba listo para entrar por cuál de las dos puertas. Pero un proceso de muerte consciente es el que te lleva a la iluminación. Y cuando tú dices un proceso de muerte consciente, ok, esa puerta que te lleva al cielo, como yo le digo. Tú partes, ¿ya? Porque lo comprendiste todo. Ya no tienes más nada que aprender por aquí abajo. No necesitas ser humano otra vez. Yo te voy a poner un ejemplo palpable, porque tú tienes tu ejemplo de duelo y yo el mío. Mi hermano, 24 años. Tú lo conociste, un ser humano Encantador. encantador, de mucha fe y que fue un ejemplo para Un todos. ejemplo. Como ser humano, para no hablar del emprendedor y visionario y demás. Cuando una persona como él, que yo te conté, que eso será en otro video, que estaba orando y dando gracias a Dios 20 minutos antes de partir, ¿verdad? En el caso de él, yo siempre pensaba, porque él era mi hermano más joven, pero sin embargo era mi consejero, yo siempre pensé que cuidado si él era un alma vieja y que de verdad su tiempo había llegado. Que solo él lo sabe, Ingrid, porque en el proceso de muerte, de primero el accidente y después la muerte, hay mucho misterio, porque ustedes el accidente lo tuvieron los dos y quedaron vivos los dos, pero posteriormente Lo el que vienen a muere es buscar él. Pero ¿qué pasó cuando quedaron vivos los dos? Se despidieron sin saberlo.
sin saber que se estaban despidiendo. En el caso de tu esposo, era un hombre relativamente joven también, con 2 niños pequeños. También fue forma trágica, no esperado. Ok. No hubo despedida. No hubo despedida, que en mi caso sí la hubo. Ok, esa es una diferencia. Lo otro es, como tú dices, el que se muere es el que sabe. Ahora, tú que te quedaste, volviendo al tema del duelo, ¿cómo tú encontraste la paz en su partida? Es un dolor que se acomoda. Es algo con lo que se aprende a vivir. Porque lo que hace la muerte tan difícil, tan aguda, tan compleja, es el vacío en el que quedas. Lo primero es que el que parte recoge toda su energía y se la lleva con él. El que muere recoge todo y se va. El que queda siente el vacío de lo que ocupaba eso que la otra persona tenía para ti. Cuando una persona te entrega consejo, cariño, tiempo, presencia, energía, todo eso en ti internamente se traduce en amor y en un sostén de ti para ti. Cuando esa persona muere, toda esa energía la recoge y se la lleva. Si tú no has logrado sostenerte adentro a partir de esa experiencia, entonces sientes que te caes. Pero si has logrado crecer y sostenerte en ti, cuando la persona recoge su energía, tú tienes la fuerza de quedarte en tus 2 piernas. Entonces, como nada de esto se comprende de manera usual, vivimos sin mirar hacia adentro y sin llevar cada experiencia de vida a la profundidad adecuada. Entonces, parte del ser amado, su energía se va con él y regularmente terminamos como que me falta algo. Ahí viene la tristeza, la depresión en algunos, la rabia en otros. Pero tu propio proceso interno. Ok, entonces, ¿cómo podemos nosotros, durante esta experiencia de vida, ¿verdad?, como seres espirituales, prepararnos, fortalecernos espiritual y emocionalmente para no tenerle tanto miedo a la muerte ni codepender tanto de nuestros amores? Bueno, para que cuando pase lo inevitable, que uno de lo nosotros esperado, no es inevitable, es Bueno, lo esperado. Sí, porque palabras correctas traen asociaciones correctas. Lo inevitable es algo que me gustaría no sucediera, pero no lo puedo evitar. Lo esperado es algo que acepto, que espero y que trabajo para él. Y ahí es que está la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi caso tuve que sobre la marcha empezar a comprender todo esto y superar el proceso de dolor y sentir que volvía a mí. Me tomó 7 años de trabajo interno. Ajustar ese dolor me tomó 7 años de trabajo interno. Que Pero, sin embargo ahora, con el nivel de crecimiento que tú tienes, ¿verdad? Con tu filosofía de vida, con tu crecimiento espiritual sobre todo, ¿tú ahora entiendes que enfrentar cualquier proceso de duelo sería diferente para ti? claro, muy diferente, e incluso te puedo decir que cerré totalmente y te voy a contar algo muy íntimo muy brevemente. Yo justo hoy cumplo 15 años de viuda. Y justo hoy ese ciclo termina. Porque la vida me regaló un compañero que te puedo decir que el amor que siento es totalmente nuevo. ¿Se volvió Vali a enamorar 15 años después? Estoy totalmente enamorada y puedo decirte que es el amor de mi vida. Puedo decirte que es el amor de mi vida. Y no es que mi marido no haya sido todo para mí en un momento, pero el nuevo ser humano que soy está experimentando el amor en una profundidad y en una plenitud que yo no era capaz antes. ¡Wow, qué hermoso, amiga! Y tengo un compañero
que conspira conmigo en esa dirección. Señores, esto hay que acabarlo así porque yo te voy a dar un abrazo. Tú sí te mereces ese nuevo amor. Gracias, gracias, qué bueno. Gracias por compartirlo. Así que sí, el duelo se supera. Y se puede volver a amar diferente, Nueva. pero así de mucho. Ay, gracias, ¡Y señores. viva! Viva, señores, comenten lo que les pareció esta conversación, que es para que la compartamos juntos. Así que compártelo, enséñasela a quien la pueda necesitar, coméntanos y suscríbete. Y gracias. Yo les prometo que Vale y yo tendremos muchas conversaciones contigo.